¿Qué es la inteligencia emocional? Me preguntó alguien, ¿no? Que viene al retiro. ¿Qué es la inteligencia emocional? Hay tres tipos de inteligencia que están interviniendo en nuestra búsqueda de la felicidad. Una es la inteligencia racional, otra es la emocional y otra es la espiritual, ¿no? Son tres inteligencias diferentes. La primera, la inteligencia intelectual, racional, es la inteligencia del ego, que piensa cómo ser feliz, que tiene mecanismos, que tiene patrones de conducta, que ve todo como lo que hago tiene una consecuencia, si hago esto pasa esto, que percibe que todo lo que ocurre, ocurre entre entidades que están separadas entre sí, ¿no? Yo y el mundo. Esa es la inteligencia del ego, que es la clave de nuestro problema. ¿Eh? Y es la clave de nuestro problema porque además es donde siempre estamos siempre pensando. Luego hay dos inteligencias más. Una es la inteligencia emocional, que es la que sirve para dejar de sufrir. Se deja de sufrir con inteligencia emocional. Y después hay otra inteligencia, la más sutil de todas, que es la inteligencia espiritual, que es la que nos permite encontrar la verdad y la esencia, donde están todas las respuestas que necesitamos, que no son mentales, que tienen que ver con actitudes frente al mundo y frente a nosotros mismos. Esa es la inteligencia que nos lleva a la plenitud, nos lleva a la paz y nos une a aquello a lo que pertenecemos. Pero nosotros estamos en el camino espiritual y entramos en el camino espiritual, y esto es lo que les quiero preguntar para empezar. ¿Por qué si somos tan inteligentes no somos felices? Porque somos criaturas tan inteligentes los seres humanos. Y no somos felices porque no hemos desarrollado esa inteligencia, ese coeficiente, digamos, emocional, que es el que nos permite darnos cuenta que cuando sufrimos, no sufrimos por lo que pasa afuera, sino porque hay algo que pasa adentro. ¿Mm? Que hay un sentimiento en nosotros oculto que el afuera desencadena. El coeficiente de inteligencia emocional tiene que ver con saber que la causa de nuestro sufrimiento tiene que ver con nosotros, con cómo pensamos, con qué filtros ponemos para ver el mundo. Y no estoy diciendo que nosotros seamos culpables, así lo va a ver la mente, así lo va a ver el ego. El ego va a decir, hay un culpable que soy yo. Pero la inteligencia emocional nos muestra que no hay culpables, que somos inocentes del daño que nos provocamos y que ese daño, ese dolor tiene un propósito. Y el propósito es encontrarnos, conocernos, iniciar ese camino de autoconocimiento. Entonces entramos en el camino espiritual, en algún momento todos nosotros estamos en el camino espiritual, si no, no estaríamos en una charla de inteligencia emocional. Ahora yo les pregunto, ¿sienten que están avanzando en su camino espiritual? ¿Sienten que están estancados? ¿Sienten que retrocedieron? ¿Cómo se sienten en su camino espiritual? Si quieren, pueden chatear. Yo acá lo estoy escuchando. Sala de espera, esperen. Si quieren escribir un poquito de cómo están en su camino espiritual. Y dejo las preguntas acá para que las hagan por escrito, porque después las voy a tomar. Pero lo cierto es que nosotros iniciamos un camino espiritual cuando reconocemos que nos falta algo primordial en nuestra vida. Y sospechamos que tiene que ver con nosotros. Porque tenemos un montón de cosas en el mundo que no nos terminan de dar esa felicidad que buscamos, ¿no? Esa plenitud, esa paz que buscamos. Y sabemos que
que eso debe estar en nosotros. Entonces empezamos un camino de autoconocimiento. ¿Y con qué nos encontramos cuando nos conocemos a nosotros mismos? Lo primero que vamos a conocer de nosotros, lo primero es el ego. O sea, es de lo primero que tomamos conciencia, conocimiento. Tenemos un ego. Tenemos un ego que está ocupando el lugar de nuestro yo. Cuando hablamos de yo, de mí, estamos hablando de eso, del ego. Y nos damos cuenta que ese ego se basa en un montón de creencias que si las cuestionamos, advertimos que no son verdad. Nuestro ego nos vamos dando cuenta que es un personaje creado, que es una construcción. Todavía no sabemos de dónde viene, por qué lo creamos, pero enseguida advertimos que tenemos un ego y que ese ego piensa todo el tiempo. Nosotros creemos que somos nosotros los que pensamos. No nos damos cuenta que nosotros somos los que escuchamos esos pensamientos. ¿Entienden lo que digo? Yo no soy la que piensa, yo soy realmente la que los escucha. Estoy en un lugar más profundo que la mente. Yo soy algo que está más profundo que mis pensamientos. Yo soy donde están mis sentimientos y escucho lo que pienso y a veces eso que pienso me lastima. ¿Para qué pienso? ¿Para qué está el ego? ¿No? Cuando les pregunto, ¿sienten que están avanzando en el camino espiritual? A ver, ¿qué me dicen? A ver, acá hay mensajes. A ver, voy a tratar de... Esperen, saco los participantes acá. A ver si puedo leer. Es como el juego de la oca, avanzamos y de repente un paso para atrás. Exactamente. Muy relacionado con las expectativas. Expectativas, miedo, odio, rechazo, apego. El juego de la oca que nos hace ir para atrás. ¿Qué es lo que nos hace ir para atrás? Cuando gana la mente y pierde esa búsqueda interior, sutil, dulce, amorosa con nosotros mismos, de nosotros mismos. Nos estamos buscando y nos vamos para atrás cuando nos alejamos. Tengan esta idea presente, porque vamos a volver a esta idea. Rosa dice, es un camino doloroso. Vas viendo muchas cosas que no eran como creías. El ego es terrible. Gracias, Ros. El ego es terrible. Y yo les pregunto, las preguntas que les hago, escríbanlas si pueden, para después quizás repasar un poco la clase y responderse. ¿Estoy avanzando en el camino o me estoy deteniendo en el camino? ¿O estoy retrocediendo? ¿No? Además, dice Clau, te sientes más lejos de lo que a tu parecer no lo han visto como tú y otra vez más dolor y pensando que estoy haciendo mal. Exactamente, Clau. Exactamente, te sentís mal porque te empezás a desconectar de los que no están en tu mismo camino, en tu misma frecuencia. Y a ver quién me dice algo más sobre si avanzan o retroceden en el camino espiritual. ¿No les pasó? ¿No les pasa que quieren destruir a su ego? ¿Que están luchando contra su ego? ¿O que quieren controlar a su ego, a su mente, para que no piense así? Miedo, rechazo, odio al ego. ¿Y quién odia al ego?
un ego un poquito mejor, un ego espiritual, un ego que ahora ya conoce sus mecanismos, que sabe que tiene un personaje, que tiene patrones de conducta, mecanismos de defensa, que es el eneagrama, en el eneagrama es el eneatipo tal o cual, que ha estudiado y que sabe mucho de su ego, pero que igualmente lo odia y lo quiere destruir o lo quiere controlar. Odio y control siguen siendo lucha, y la lucha es la energía del ego. La lucha es la energía del ego, el ego es el que lucha. Y ahora lucha no solamente contra el mundo, contra los otros en sus relaciones, sino que encima contra sí mismo. Lucha contra el ego mental. Forma un ego espiritual, ¿sí o no? ¿Les pasa o no les pasa esto? Sí, pasa. Sí, dice Gaby, me pasa con los miedos. El avance es que lo puedo reconocer. Exactamente. La inteligencia emocional, el coeficiente de tu inteligencia emocional, lo que te está dando es la velocidad para reconocer que el ego está tomando las riendas. El ego es como un piloto automático en el auto. Anda a una velocidad, viste, sin pensar, a una velocidad constante. Si vos ponés el freno, vos tomás las riendas del auto, vos manejás el auto, tu conciencia. Si acelerás o si frenás, sos vos la que maneja el auto. En piloto automático está el ego. Pero lo más peligroso del ego es cuando llega al nivel del ego espiritual, cuando quiere destruirse, cuando quiere destruir esa parte que considera ignorante, falsa, disfuncional, causante de todas las emociones aflictivas. No sé en qué lugar están, pero de esto se puede salir. Se sale del ego, no destruyéndolo, no queriendo destruirlo, no controlándolo, sino comprendiéndolo. Y para comprender el ego, escuchen por favor esto, es clave. Para comprender el ego hay que entender qué fue lo que lo forjó, qué fue lo que lo hizo ser. ¿Por qué tengo un ego y para qué? ¿Mm? ¿Para qué tengo un ego? Para la supervivencia. Sí, supervivencia. Supervivencia todo junto. Porque cuando dejo de tener un ego, tengo una supervivencia. El ego quiere esa supervivencia, esa vida controlada en el futuro. Pero es lo opuesto de la supervivencia. Porque no quiere vivir, el ego quiere durar, el ego quiere controlar. Exactamente, el ego está principalmente, para no morir, para no desaparecer, y también para no volver a sufrir lo que lo construyó. ¿Qué Como una construyó? defensa. Sí, defensa. ¿Y defensa de qué? ¿De qué me tengo que defender? ¿De algo conocido? ¿De algo que viví? Y sí, tiene que ser de algo que viví que me dolió. Claro, Ali, es algo que conozco, que viví y que no quiero ver, y el ego se va afuera al mundo para tratar de encontrar algo que sane esa herida. Tengo un ego porque tengo una herida sin sanar. Tengo un ego y tengo mecanismos de defensa porque no sé qué hacer con el dolor que tengo adentro y no me meto para no tener la vivencia de ese dolor. Y lo que dice Neto, el ego está para la supervivencia,
pero cuando dejo de tener un ego, tengo una supervivencia de lo que es realmente ser. Mientras tanto, el ego va a tratar de controlar todo para no volver a sufrir. ¿Mm? Gaby dice, de mi herida, ¿no? Claro. Trato de huir de mi herida. No sé si es eso lo que me estás respondiendo, Gaby. ¿Querés contestarme? Sí. Trato de huir de mi herida. ¿Y cómo huyo de mi herida? Y mi herida está dentro. Está dentro mi herida. Y yo quiero ir afuera para encontrar algo o alguien que me cure, que me dé eso que me falta. Les hago otra pregunta. ¿Ya saben cuál es la herida que forjó su ego? ¿Ya la reconocen? ¿Reconocen que le tienen miedo al abandono? Yo creo que sí. ¿Sí, Neto? Yo creo que sí. La mía es el abandono. Perfecto. El abandono, el sentirme solo, sola. ¿Eh? O el miedo al rechazo, que no me quieran, que no me valoren, que no me aprecien, que no sea buena, bueno. O abandono, rechazo, o que me lastimen, la herida de agresión, que me maltraten, que esté en un lugar inseguro, que le tengo miedo a la vida, a lo que me vaya a pasar. Estas tres heridas, y a veces la combinación de estas tres heridas, son lo que forjan al ego. ¿Mm? Lo que hacen que el ego se tenga que construir. Necesito un ego para vivir. Necesito, como dice Neto, un ego para sobrevivir. Y voy a buscar ser feliz como el ego me dice. Ahora les pregunto, otra pregunta, anótenla. ¿Es un enemigo mi ego? Mi ego que me está lastimando, que me está atacando, que me está diciendo que no sirvo, que no puedo, que debería, que tengo que. El ego que todo el tiempo está, esa vocecita que me está hablando, haciéndome sentir insuficiente, imperfecta, que no me quieren, que no valgo. ¿Es mi enemigo? No es tu enemigo. No es mi enemigo. Ahí, mira, cuando nos damos cuenta que el ego no es un enemigo y no lo queremos destruir, lo tomamos al ego y lo podemos aceptar. Aceptación no es inteligencia emocional, es inteligencia espiritual. Acepto el ego que soy, que tengo más que soy. Tengo este ego construido para dejar de sufrir, pero lo único que hace es producir más y más sufrimiento. Y lo siento y me doy cuenta. Realmente experimento el sufrimiento que el ego me provoca, pero lo acepto. Eso es inteligencia espiritual. Y lo acepto para utilizarlo como una herramienta en mi camino espiritual. Entonces, chicos, si ustedes sienten que en su camino espiritual están detenidos o están retrocediendo, el ego tomó las riendas. El ego tomó las riendas. Acá, como dice Gabriela, muy bien, nos viene a mostrar algo y la aceptación nos da paz. Claro que nos da paz porque la aceptación es lo opuesto del rechazo, y el rechazo es lo que me llevaba a luchar contra. Acepto al ego. A ver, tengo este ego, pero no lo acepto para decir, bueno, ahora yo voy a seguir siendo este ego y lo voy a mantener. No, lo acepto para tomar toda la información que el ego me trae y lograr hacer ese cambio que se logra con sabiduría, que es pasar de la vulnerabilidad, el sentirme que todo me puede lastimar, a el sentimiento de confianza frente a ese dolor que digo, si me duele, es para aprender algo. Bienvenido sea ese dolor porque con este dolor yo me voy a transformar.
Este dolor me va a ir llevando poco a poco a la invulnerabilidad, a no sentir más dolor. Pero en el mientras tanto de mi proceso, no le tengo más miedo al dolor. Y entiendo, escuchen esto, que el dolor tiene un sentido, que el dolor tiene un propósito y es enseñarme. Entonces, duele aceptar lo que nos duele. por supuesto, porque el dolor siempre es desagradable. Yo no estoy diciendo que el dolor sea agradable. El dolor no nos va a gustar nunca, pero si lo aceptamos y decimos, esto que me está doliendo, que es desagradable, que naturalmente lo rechazaría, le voy a dar la bienvenida porque me trae algo en su veneno, hay una medicina. Si logro extraer de este dolor lo que el dolor me trae sabiduría, aprendizaje, comprensión, transformación. Nacho. ¿Mm? Ok. Entonces, entramos al camino espiritual y nos topamos con este ego, y como les decía, al principio parece como, uy, el ego, ¿no? Es terrible. Entonces lo quiero controlar, y entonces medito para callarlo y logro todo el tiempo estar ahí, ¿no? Forcejeando, es una forma de lucha que tengo con el ego. Medito y el ego me habla, me piensa, ¿no? Y todo eso es innecesario, pero es un proceso. Llega un momento que uno se da cuenta que el ego puede estar ahí, veo el pensamiento, pero vuelvo, y cada vez que vuelvo encuentro que vuelvo al mismo lugar siempre, a un lugar pacífico, amoroso, que puede contemplar incluso los pensamientos, como un auto que pasa y hace ruido, como alguien que en la casa o de la calle me llamó la atención, bueno, el pensamiento me llama la atención, pero enseguida vuelvo. Entonces la meditación empieza a ser gozosa, un placer, deja de ser un trabajo, ¿no? Para muchas personas la meditación es un trabajo, ¿no? Uf. Hay otras que no, que de entrada lo sienten, yo lo sentí siempre así, como un alivio enorme, ¿no? El poder encontrar ese espacio de serenidad, de paz, donde pueden haber pensamientos, no pasa nada. ¿Mm? Y después, entonces, decía ese ego que al principio trata de controlar, a controlarse, ¿no? Luego empieza lo ve, al menos esto me pasó a mí claramente, y les confieso, yo tuve lupus, es una autoinmune, que su propio sistema inmunológico destruye a sus propios órganos. Eso es el lupus. Yo estaba en pleno camino espiritual cuando me dijeron tenés lupus. ¿Y qué es el lupus? Es tu sistema inmunológico que te está destruyendo a vos misma, que no te reconoce como propia. ¡Wow! Dije, esto es lo que estoy haciendo yo con mi conciencia. O sea, yo quiero destruir a mi propio ego. Fue tan fuerte darme cuenta que había llegado a mi cuerpo mi conciencia y que mi cuerpo estaba reflejando lo que pasaba en mi mente, querer destruirme. Y me acuerdo que tuve una conversación con mi lama, Sonny Rinpoche, y le expliqué esto. Le dije, yo creí que tenía que destruir a mi ego. Y él me dijo, tu ego es una criatura herida que necesita tu abrazo. Te está esperando. Necesita tu amparo. Necesita tu comprensión, tu amor. Necesita que le des seguridad, un espacio para poder hablar y decir lo que le pasa. Al principio el ego es como un pez que sale del agua y se da vueltas, se retuerce. Al principio el ego está así, pero en la medida en que el ego percibe que tu alma y tu espíritu, que son dos cosas diferentes,
lo admiten, lo reciben. Entonces el ego se empieza a tranquilizar y empieza a mostrar lo que lo sostiene. Y lo que lo sostiene es, y vuelvan a escucharlo, la herida. No tendríamos un ego si no hubiese una herida. Entonces conocer nuestro dolor, nuestra herida primal, la herida que le dio origen, como dice Neto, es el abandono, para mí es el rechazo, para otros será la agresión. Y es una herida que hay que comprender, porque no sé si está Mirta acá, pero cuando murió su mamá, cuando era chiquita, la mamá no la abandonó. Y cuando el papá buscó el mejor lugar para criar a esa criatura y la dejó en la casa de su tía, no la abandonó el papá, buscaba el mejor lugar para ella. Y uno puede empezar a entender ese pasado de una manera diferente. Por eso el budismo tiene un pensamiento que me fascina, que dice, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Nunca es tarde para entender nuestro pasado de una manera diferente. Nunca es tarde para decirle a ese dolor que gracias. Porque cuando uno puede agradecer el dolor, ya no duele más, ya pudo extraer del dolor lo que tenía que aprender, lo que su alma vino a aprender. Estamos en Semana Santa, ¿no? Para muchos es la semana donde se pasa de un plano a otro plano. Estoy hablando de eso. Cuando el cuerpo deja de ser la realidad y se convierte en una alma encarnada, esa es la resurrección, esa es la transformación, esa es la Semana Santa. Cuando deja de ser un cuerpo y pasa a ser un espíritu encarnado, ¿no? No importa de qué religión seas, pero es eso de lo que está viviendo muchos millones de personas en este momento en el mundo, están viviendo ese proceso de transformación. Porque el ego cree que lo real es lo que ve afuera y lo que toca. Y cree que es irreal y llama irreal a lo que es invisible. Y cuando uno se transforma y se convierte en un ser espiritual encarnado en un cuerpo, uno se da cuenta que lo real es eso, lo invisible, y que lo que toca y lo que llamaba antes realidad, eso, lo externo, lo material, eso es pura ilusión. Es algo que transformamos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos los filtros de nuestro dolor coloreando lo que vemos. Tranquila. Ahí. Entonces, a ver, me gustaría escucharlos un poquito. No importa, a ver, uno va entrando al camino espiritual desde diferentes lugares, ¿no? Algunos entran desde el budismo, otros entran desde el curso de milagros, otros entran desde autores, Anthony de Melo, qué sé yo, Henry Corbera, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, David Hawkins. Vos podés haber leído muchos libros, pero en un momento hay uno que te toca. O podés haber entrado en muchos talleres y cursos, pero hay uno que te toca. Ahí está lo que necesitas escuchar. Esa persona, esa mirada, esa forma de comprender la realidad, ahí es donde está tu camino. Pero cada uno de los que nombré, y hay muchos más, cada uno muestra un aspecto del ego. Anthony de Melo, que fue el primer libro que yo leí hace más de 20 años, Anthony de Melo dice, tenemos un programa que hemos aprendido, nos han domesticado, ¿no? No sé si a los que leyeron Anthony de Melo, los que leen el curso de milagros,
¿Qué dice el curso de milagros? Que nosotros somos responsables de nuestra percepción, que el ego es lo que filtra todo lo que vemos. Nosotros estamos creando ese mundo supuestamente real que está ahí afuera, ¿no? ¿Qué dice el budismo? El budismo dice, somos una esencia que no conocemos porque está velada por algo que se llama ego. Y habla de velos cognitivos y velos emocionales, pero todos hablan de lo mismo. Y si te metiste en el enneagrama y empezaste a andar ese camino por el enneagrama, descubriste que tenés una máscara y un personaje y patrones y mecanismos de defensa y que sos el 1, el 5, el 8, y empezás a ver todo en términos de egos, que son máscaras. Entonces, así cada uno, ¿no? O sea, y yo creo que David Hawkins, y los invito a conocerlo, los que no lo conocen y los que no han leído El Dejar Ir, porque es el libro para mí que realmente lo escribió una persona que era, por un lado era psicoanalista, pero por otro lado era una persona con un enorme bagaje espiritual, de conocimiento, de inteligencia espiritual. Y al juntar estas dos cosas, él habla de que tenemos emociones que podemos dejar ir para que nos lleven al sentimiento de esa herida, de ese dolor primal. Lean este libro porque es maravilloso. Y los que ya lo leyeron por ahí hace 2 años, si lo vuelven a leer ahora, van a leer un nuevo libro, porque ustedes cambiaron. ¿Podés repetir el título, Paulita? Dice, Dejar ir, de David Hawkins. Dejar ir, de David Hawkins. Gracias. Sí, es un libro maravilloso y a vos te va a encantar, Neto. Entonces, este libro nos ayuda a ir soltando las emociones producidas siempre por el ego. El ego es el que produce las emociones aflictivas, siempre. Y esto es el ABC de la inteligencia emocional. Si tengo miedo es porque pienso en el futuro, que va a pasar algo malo. Si me siento víctima, es porque juzgué que alguien me hizo daño a propósito y que es malo. Si me siento culpable es porque juzgo que yo soy mala. Pero tiene que haber un pensamiento para que haya una emoción aflictiva. Siempre. Bueno, esa emoción, créanme, que dura pocos minutos si no se sostiene con más pensamientos. Si ustedes, cuando tienen una emoción aflictiva, que hay 8 básicas, 2 del futuro, miedo y carencia, deseo, necesito algo, ansiedad. Del pasado, dolor, tristeza porque perdí algo y culpa o victimismo. Apego también, ¿Eh? ¿o no? El apego también no es del pasado. El apego, Ali, está siempre en el centro del ego, o sea, porque yo estoy fijada y apegada a mi ego, es que tengo todo eso. Así que el apego es como, por decir así, el pegamento que hace que mi alma y mi mente estén ahí todo el tiempo arruinándose la vida. Mi alma es la que sufre, mi mente es la que piensa y ataca. Entonces, eso es lo que pegotea. Nosotros, nuestro camino espiritual, lo que hace es que logremos distinguir nuestra mente de nuestra alma, poder ser testigos de nuestra mente. Eso es de lo que va el retiro que vamos a hacer. Ser testigos de nuestra mente, pero porque ayudados por lo que está al lado del alma, que es el amor. Porque lo que no les dije todavía es que si al ego lo construyó la herida, el dolor primal, si el ego viene de esa herida que está dentro, créanme que el dolor, ese dolor y esa herida es lo que está más unida a nuestra esencia, es lo que está a nada de la esencia, es lo que está, es la capa que recubre la esencia, el dolor. Y nuestra esencia es amor, y nuestra esencia es paz.
Pero como perdemos en la separación, el dolor es siempre de la separación, de habernos separado de eso. ¿Y por qué nos separamos? Es una larga historia, es para otro tema, ¿no? ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué el ego se separa? ¿No? Porque se ve como un cuerpo, porque se piensa, porque se juzga, porque se cree insuficiente y porque construye un relato basado en una herida. Entonces, pero lo importante de esta charla, lo que yo quería plantearles a ustedes es, sea que hagan el retiro o no, no veamos al ego como un enemigo, porque si lo vemos como un enemigo arrancamos mal. Si lo vemos como un enemigo y lo queremos destruir es porque estamos en el nivel del ego espiritual. ¿Eh? Y nos pasa además lo que decía Clau, que decía, además te sientes más lejos de lo que a tu parecer no lo han visto como tú. Y otra vez más dolor y pensando que estoy haciendo mal las cosas. O sea, como que, porque el ego es un yo que se separa de los otros, se siente separado de los otros, pero que también se separa de sí mismo. Se separa, cuando tiene un ego espiritual, del ego malo, del ego mental. Pero el ego se separa de su alma, se separa de su esencia. El ego es una entidad separada de todo. De ahí su miedo. De ahí su miedo. Porque no logra conectarse. Y con lo único que nos tenemos que conectar es con el amor que somos, que está en nuestra esencia, con esa bondad esencial que hay en nosotros. Y esa bondad tiene que cubrir al ego. Esa bondad tiene que amparar al ego y perdonarlo. ¿No? Pero perdonarlo, como decía Cristo, ¿no? Porque no sabe lo que hace. No porque sea inteligente, sino porque no es... Disculpen que perdí la conexión. A ver. Ahí está Paula, ya está. Ahora está bien, Okay. ya Bueno, está bien. ok. Disculpen los que estaban en sala de espera, ahí yo les acabo de ingresar, pero está grabada la clase, así que van a poder escucharla luego. Mirta, que recién hablaba un poquito de vos. Entonces, a ver, ¿quieren compartir? ¿Quieren hacer preguntas? ¿Quieren, a ver, el juego de la boca? ¿Qué más? A ver si escribieron alguien más. No escribieron nada más. Paula, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, Neto. Vos recién, me voy un poquito al principio, ¿no? Cuando vos preguntaste si avanzamos o retrocedemos en el camino espiritual, cómo nos sentíamos, ¿no? Sí, Creo que estoy, como dijeron acá, un poco en el juego de la boca, ¿no? sí. Y te diría que mis enemigos más importantes son el miedo, la ansiedad y la falta de control. Que me doy cuenta que si algo no voy a tener jamás en la vida es el control. Por Claro. permanencia, ¿no es cierto? Ujú. Pero esto me cuesta Bien. muchísimo, y me parece que estoy tratando de trabajarlo ahora que te estoy escuchando a través del ego espiritual. Y, y- Mm. y no me gusta demasiado tampoco. Claro, exacto. No nos gusta, o sea, nos produce ese rechazo. Obviamente que sentimos que es el ego el causante en nuestra mente que se va al futuro. Pero mira, cada emoción aflictiva, o sea, vos te estás refiriendo al futuro, o sea, lo que a vos te hace sufrir es, lo que te hace retroceder en el camino espiritual, es cuando tu mente se va al futuro. Exacto. Exactamente. Entonces, ¿por qué permitir que la mente se vaya al ego? Perdón, que el ego se vaya al futuro. Traela a casa, traela a casa. O sea, ¿cómo vas a hacer para que tu ego sea una herramienta en tu camino espiritual y no un enemigo? Lo vas a hacer así, diciéndole, gracias ego por traerme este miedo que me pone en evidencia que estoy fuera del presente. Aparte, fíjate una cosa, Neto,
Solo se puede tener miedo de algo que se tiene y ama. Solo puedo tener miedo a perder lo que tengo y amo. ¿Por qué entonces me imagino perderlo en lugar de agradecerlo aquí y ahora? Bueno, porque tengo profecías catastróficas, tengo Claro, profecías negativas. claro, eso es lo que tu ego está como magnetizado con el futuro y cree, tiene la idea de que si imagina lo peor, va a poder evitarlo. Cuando imaginando lo peor, impide el estado de gratitud, que es el momento presente de amar lo que estás teniendo miedo de perder. Amar y agradecer lo que estás teniendo aquí y ahora. O sea, vos te interesabas por el libro de David Hawkins, pero no sé si habrás leído El poder de la hora. Tengo el Sí, audiolibro. sí, 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 Bueno, sí. el Los dos. audiolibro tenés que escucharlo, porque, digamos, lo has escuchado con la mente, pero no llega a bajar, Exacto, exacto. ¿viste?, a tu corazón y encarnar esos pensamientos. Pero claramente el ego tiene miedo porque está desconectado del verdadero poder de la esencia, que es ese amor, que es esa paz, que siempre están aquí y ahora. No lo vas a encontrar nunca fuera del aquí y ahora. Entonces, venir, agradecer que eso que estás temiendo perder lo tenés y lo amás, lo agradeces. Y ya de paso que viniste a agradecer, conectate con tu esencia, con tu verdadero ser. Sé testigo del ego sin juzgarlo. Date cuenta que el ego está ahí, pero aceptalo como parte de tu camino. Entonces se convierte en una herramienta y no en un enemigo. ¿Mm? Gracias, gracias por compartir, Nito. ¿Por dónde empezaron ustedes su camino? Porque, porque si el ego es la lucha contra las cosas que considera malas, no hay nada malo, sino que hay cosas que nos hacen daño y nos hacen sufrir, y los percibimos de una manera dolorosa. A eso lo llamamos malo, pero no es malo si con eso aprendemos. Entonces, por eso les decía agradecer el dolor, ¿no? Pero si el ego nos lleva a luchar, la única manera de sanar digamos, la única salida, mejor dicho, es la sanación, es querer sanar, no luchar, sanar. Quiero sanar mi herida. Y acá hay una cosa que yo me di cuenta hace poco, hablando con una persona que era muy eneatipo 8. No sé los que entienden de eneatipo. Era un 8 total, que luchaba y entonces tenía esa fuerza y esa confianza en la lucha. Y, y luchaba contra sí misma, o sea, estaba en el nivel del ego espiritual que lucha contra su propio ego. Y, y me di cuenta que la ayudaba mucho darse cuenta que quería perdonarse, que quería amarse, que quería ampararse, ser buena consigo misma, que no quería seguir luchando. O sea, que hay un querer que es propio del ego, ¿no? Que quiero, ¿no? El deseo. Utiliza un poquito esa energía del ego para, digo, no sé dónde están cada uno de ustedes, ¿no? Pero busquen a ver dónde es que tu camino espiritual se está estancando o está retrocediendo, ¿no? Neto dijo, en el miedo, esta chica en la lucha, ¿no? Quieran amarse, quieran perdonarse. Puede que no se puedan perdonar todavía, pero sí pueden querer perdonarse. Y eso es un enorme avance, ¿no? Bueno, son 12 menos 10 casi. Me gustaría dejar un ratito para la meditación, si no tienen preguntas o cosas que quieran compartir. Pauli, Sí, yo sí Clau. quería compartir que, bueno, yo tengo de conocer
Camino de autoconocimiento a través del curso de Milagros contigo. Tengo 2 años, la pandemia, el eneagrama, muchas cosas integradas que me han venido maravilloso en mi vida. Sin embargo, ahora me doy cuenta que soy como muy enojada. Cada vez estoy, bueno, mi retroceso es el enojo. El Claro. enojo porque al despertar tú, o verlo tú claramente, o tener estas herramientas, se lo he querido facilitar a las personas con las que convivo, y no es su tiempo, y mi manera no es la manera de más adecuada de trascenderlo o traspasarlo. Yo no soy como tú, no tengo este talento, este don tan hermoso, y me he encontrado con el enojo, la impotencia, la frustración de no lograrlo, de no traspasar esas barreras afectivas que son de mucho amor, de ellos hacia mí, de mí hacia ellos, pero hay una resistencia, ¿no? En Claro, quien tú te has convertido y en lo que ellos siguen queriendo creer y hacer y ser. bueno, Y me vuelvo fíjate intolerante. bien, claro, exactamente, esa intolerancia, fíjate, que está orientada a que ellos cambien. No está, digamos, no es que vos querés volverte más flexible y ser vos la que cambie. No, yo ya cambié, ahora tienen que cambiar ellos. ¿Sí o no? Pues más que cambio, quiero evolución. Que vayamos juntos por otro camino, pero me encuentro frustrada. Entiendo. Pero esa frustración tiene que ver con que vos no estás siendo lo suficientemente flexible. Necesitas que el otro haga algo. Y nunca en el camino espiritual realmente necesitamos que el otro haga algo o evolucione. Justamente la dificultad del otro para evolucionar es la que te está pidiendo más a vos. Te pide más tolerancia, más aceptación, más perdón, más comprensión, más amor incondicional. Entonces, a ver, nosotros cuando nacemos somos como el agua, que se acomoda a todo. Nos acomodamos a familias funcionales y disfuncionales. Creemos que esa familia disfuncional es así y está bien que sea así. Y en un momento nos vamos dando cuenta, cuando somos adolescentes, que esa familia no era tan funcional, ni estaba tan bien que fuese así, nos volvemos más rígidos. Y ese agua flexible que se acomodaba y que se adaptaba a todo, se va cristalizando y congelando. Cuando esa agua se congela, estamos en el ego. El agua flexible es inocente, nunca juzga, nunca pretende que el otro cambie, se acomoda, se adapta. En esa adaptación, lamentablemente, va creando una imagen a fuerza de dolor de sí mismo como que le falta algo, sufre porque es malo o mala. Ahí construimos lo que yo llamo la estaca del elefante, que es la imagen del elefantito chiquito que trata de salir de la estaca, pero no puede, la estaca es mucho más fuerte que él, y él trata de zafarse de la estaca, pero no puede. Y cuando es grande y podría liberarse de la estaca, ni siquiera lo intenta porque cree que la estaca es más fuerte. Y mi amor, Clau, vos todavía crees que necesitas que el otro cambie. Todavía ellos tienen poder sobre tu felicidad. Pero no, vos sos libre. Vos no necesitas que ellos cambien y evolucionen. Los podés ver como inocentes, totalmente inocentes, que hacen lo que pueden. Vos decís, no, pero no quieren cambiar. Bueno, ese es su nivel de conciencia, apegarse a su ego, o nosotros no estamos apegados a nuestro ego, solo porque lo conocemos. Entonces, todo lo que nos enoja, Clau, y esto es inteligencia emocional básica, todo lo que me enoja porque me duele, y todo lo que me duele me corresponde. Me duele porque hay algo que yo no sé. Si lo supiera, no me dolería. Esto es
importantísimo. La ley de correspondencia. Si me duele, es porque tengo algo que ver con eso. El coeficiente emocional de la persona es la que en lugar de reaccionar a la emoción, a lo que le pasa, a la bronca, responde diciendo, este enojo tiene que ver con mi dolor, con que te estoy dando el poder a vos de hacerme feliz. Pero no, te libero y te pido perdón porque te hice responsable de mi felicidad. Perdóname porque no podés ser vos el que cargue con mi felicidad. Eso me corresponde. Así como a vos te corresponde tu felicidad. ¿Ok? ¿Podrías que, repetir, a ver. Paula, ¿podrías repetir eso de que si me duele me enoja? Porque Claro, ahí hay a ver. Claro, o sea, Clau dice, me enoja mucho que los demás no evolucionen, ¿no? Y me siento desconectada de ellos. Si te enoja, le digo, si te enoja es porque hay algo que te duele. Nunca nos enoja algo que no nos duela. Nos enoja para que seamos fuertes y podamos luchar contra eso y nos deje de doler. Ese es el propósito del enojo, de la ira. La ira es energía que utilizamos contra algo que aparentemente desencadenó esa ira, pero que no es eso, es nuestro dolor, lo que esa ira, es con lo que me conecta esa ira. ¿Se entiende, Ali? Si algo me enoja, es porque eso está conectado con mi dolor. Y mi dolor es algo que me corresponde a mí sanar. Y claro que sería mucho más fácil para Clau que todos evolucionaran a nuestro alrededor. Así no tendría que hacer ningún esfuerzo por evolucionar ella. Igual evolucionó un montón, es un 4 divino. Un eneatipo 4 divino. Hola, Entonces, Pauli. ¿Puedo decir algo? sí, Sofi, ¿cómo estás, divina? A mí me pasa, a ver, me pasó lo que vi en Claudia, que a mí obviamente al principio me pasó, y Pauli. entendí que el camino es el camino de uno, y hay momentos que se hace solitario, porque el alrededor, o sea, obviamente, ¿qué hace? Y hasta que entendí que tenía que ver con mis carencias, la necesidad de que el otro cambie. Claro, Y así empatizar con las carencias propias y las ajenas, que no estamos todos en el mismo lugar. exactamente. Exactamente, Sofi, es así. Porque tengo una carencia que no sé cómo resolver y pensaba resolver con lo que los otros me dieran, es que me enoja que los otros no evolucionen y me lo den. Es así. Entonces, por eso digo la ley de correspondencia, ¿no? Después el ego tiene muchos pilares, ¿no? Tiene 6 pilares. El principal es el dolor, la herida primal. Sin ese dolor no habría ego. Pero después están las creencias, creo, la estaca del elefante, que yo no puedo sola, la creencia, muy difícil de remover, los pensamientos, las emociones aflictivas, me voy allá y no anda más. Toda la historia que me cuento, y finalmente las leyes del ego. O sea que todo eso es lo que va a sostener el ego. Miren todo lo que, digamos, lo que tenemos que tomar conciencia y procesar, pero siempre, y les digo, y esto es lo que vine a decirles, siempre amorosamente, porque si no es amoroso el camino, si no es consciente, entonces no hay posibilidad de avanzar, no hay posibilidad de avanzar. ¿Mm? Bueno, chicos, son las 12:05 y me gustaría dejar estos últimos minutos para meditar. A los que los veo en el retiro seguiremos hablando de coraje para ver el dolor, aceptación para darle lugar al ego y tomarlo como parte de nuestro camino espiritual, y después conectar con esa sabiduría que está, que conocemos por suerte, pero hacerla más visible, ¿no? Finalmente el amor y la paz. Bueno, me despido, digamos, con la imagen, nada más voy a detener el video para que se escuche mejor, voy a grabar, los que quieran la meditación, después me la piden, yo la voy a subir a los grupos
pero algunos capaz que no están en ningún grupo y me la piden y yo se la mando. Sí, Clau, te la mando, preciosa. Les mando un beso y vamos a empezar con la meditación entonces. Gracias. Bien. Para comenzar entonces, vamos a buscar una postura cómoda, donde podamos sentir nuestro cuerpo, sentirnos bien con nuestro cuerpo, este primer nivel de nuestra realidad, donde estamos aquí, ahora, en nuestro cuerpo. Así que nos ponemos cómodos, cómodas, y vamos a respirar conscientemente, vamos a recibirnos. Tengan esta intención, la intención de recibir a su cuerpo, a su mente también, a su ego, a su alma que está seguramente resguardada detrás de algo, que no quiere sufrir, que tiene miedo o que tiene bronca. Reciban también su alma herida. Y quien recibe su cuerpo, su mente y su alma, reconozcan que es su ser. Yo soy quien recibe a mi cuerpo, a mi mente y a mi alma herida. Soy yo. Y ese yo, ese ser, me conecto con esa profunda experiencia amorosa de aceptación total, como si estuviera abriendo los brazos. Y es bueno abrir los brazos, incluso los del cuerpo, y decir, aquí estoy para recibirme, para aceptarme, para ampararme, para cuidarme. Siento ese dolor, siento esa bronca, siento ese miedo, siento todo mi pasado y lo abrazo y lo acepto y lo alojo en este momento. Quien verdaderamente soy. Y soy este espíritu luminoso, amoroso, precioso. Esto es lo que soy. Inspiro y me siento. Inspiro y me recibo. Inspiro y logro estar con toda esta compleja trama de niveles de conciencia que están de alguna manera tomando mi mente para que perciba una cosa u otra, pero ahora estoy percibiendo lo más profundo, lo que soy realmente. Y fluyo. Y todo se vuelve tan liviano y transparente. Para que su mente esté aquí también. Dejen que su mente repita estas palabras. Liviandad. Transparencia. Denle ese trabajo a su mente, a su ego. Vení, ego, a mí. Quédate acá. Sé que estás y estarás. Seguramente
por el resto de mi vida, pero lográ estar conmigo, dejando que yo te guíe, dejando que yo te calme. Sentite cuidado y amparado, y que tu ego repita liviandad, transparencia, liviandad, transparencia. Y la música fluye y fluye la respiración y fluye la vida y fluimos todos. ¿Podés sentir que estamos juntos? ¿Podés sentir que formamos parte de lo mismo? Y la mente responde, liviandad, transparencia. Liviandad, transparencia. Y qué dulce y benigno se vuelve todo. Estás sintiendo esa bondad fundamental de tu esencia. Tu esencia es como un amigo que siempre te está esperando. Hay una frase muy linda de la cultura Hopi que dice: ve a menudo a ver a tu amigo, no sea que la maleza borre el camino. Ve a menudo a ver a tu amigo, no sea que la maleza borre el camino. Y cada vez que te encuentres en esta bondad, en este amparo, en esta belleza, reconoce que esto es lo que sos. Liviandad, transparencia. Y antes de salir de la meditación, como en cada meditación, dediquemos el mérito de esta práctica para que todos los seres del mundo puedan encontrar este mismo amor y esta misma paz, que es lo que somos, que es lo que todo es, y que no haya sufrimiento, y que haya amor. Bien, me despido de ustedes, les mando un beso. Gracias por la compañía, gracias por la inspiración y nos veremos pronto en algún otro encuentro. Y a los que vienen al retiro, bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias.
Gracias. Gracias, Paula. Gracias a todos. Gracias.